Buenas noches para todos. Damos inicio a la conferencia de prensa del profesor José Arrubal, técnico del Deportivo Trinidense. Buenas noches, profe. Gisela Ortiz para Tiempo Sports. Consultarle por dónde cree usted que pasa este resultado, teniendo en cuenta que también Trinidense tuvo muchas ocasiones para convertir dentro del juego. Bueno, buenas noches. Bueno, yo creo que perdón, en nuestro mejor momento, donde tuvimos varias ocasiones, Luque nos convierte en una jugada aislada. Habíamos hablado sobre eso, del juego de Luque, que aprovechan bien las situaciones, los espacios. Y bueno, lastimosamente en esa jugada del segundo gol, donde estábamos mejor, creo que nosotros en el partido, viene el gol de Luque con una descoordinación nuestra, ¿verdad? Y bueno, y después hay cosas que no entiendo, ¿verdad? Que le llama al VAR por una mano abierta, la pelota pega y no cobra, ¿verdad? Sinceramente te deja muchas dudas ya de los criterios de los referees, ¿verdad? Se pueden equivocar, como todos nos podemos equivocar, pero yo creo que hoy influyó bastante esa jugada porque no quiere decir que íbamos a ganar el partido, pero íbamos a tener una ocasión clara de gol, de un penal, ¿verdad? Y lastimosamente nos privan de eso, ¿verdad? Entonces, dolido, consciente también y que por ahí tenemos cosas que corregir en la definición y también en la zona defensiva, pero son cosas que por ahí uno no entiende de los criterios hoy de los referees, ¿verdad? Porque le llamó el VAR, la imagen que vi ahí del VAR me pareció que la mano estaba abierta, la pelota va al arco, hay un contacto, entonces uno no entiende por ahí por qué no fue penal, ¿verdad? Vamos a esperar ahora que dicen, con qué explicación salen a defender esta jugada. Profe, Alaila Zanabria para Radio 1 de Marzo, justamente hablabas del arbitraje. ¿Crees que justamente con ese juego, con eso que no cobró, según vos, el árbitro perjudicó bastante a Trinidense? Sí, perjudica. Un penal es una ocasión clara de gol, ¿verdad? No sabemos si iba a entrar o no, pero las reglas son claras muchas veces y para nosotros siempre sentimos que por ahí todas las reglas caen sobre nosotros y hoy la verdad que no entiendo porque el VAR le llama, la mano estaba abierta. Era pelota que iba al arco y no entiendo por qué no pudo, no sé si íbamos a ganar el partido, ¿verdad? Pero me sentí o nos sentimos perjudicados en esa jugada. Vuelvo a decir, es lo que yo vi, es lo que yo pienso, pero vamos a ver con qué salen a defender ahora esa jugada, ¿verdad? Profe, buenas noches, Agustín Benítez de la tribu de por 1120. Con respecto a esa jugada, justamente, vimos realmente, le pediste alguna que otra explicación. ¿Qué te dijo específicamente el árbitro en ese momento? No, y las explicaciones de ellos pues son muchas veces que son decisiones del referee, ¿verdad? Lastimosamente, hoy creo que pagamos muy caro esa equivocación. Es lo que yo pienso, lo que yo vi. Es lo que veo de por ahí los penales que se cobran o los penales que nos cobran a nosotros o las situaciones, ¿verdad? Pero la verdad que no entiendo. Espero que ustedes también puedan analizar y dar el punto de vista neutro, ¿verdad? Que uno puede decir que, bueno, yo soy trinidense, claro que quería cobrar penal o que me cobren un penal, pero para mí fue muy claro de la imagen que mostró el VAR, de lo que pude ver. Y no entiendo realmente si las reglas son claras, por qué no cobran, porque le llamó el VAR, ¿verdad? Lastimosamente creo que se equivocó y nosotros también tenemos que ser autocríticos, que los partidos se ganan con goles, tuvimos muchas ocasiones antes del segundo de Luque. Y bueno, después ya entramos en esa desesperación, sufrimos transiciones de Luque, ¿verdad? Creo que es la virtud también de ellos, no quiero desmeritar tampoco a Luque, sino hablar más bien de lo que de por ahí vimos que nos perjudicó a nosotros. Buenas noches, profesor. Saludos para todos los presentes, también Matías Cuevas para Versus por Universo 970. Yendo a esos puntos que mencionaba justamente José, en el segundo tiempo no se pudo ver un juego que normalmente nos tiene acostumbrado el Sportivo Trinidense, muchos pelotazos, faltando 15 minutos todavía para que termine el partido. ¿Qué crees que sucedió y incidió para que no se pueda ver ese juego que nos tiene acostumbrado el Sportivo Trinidense? No, yo creo que en el segundo tiempo hubieron dos etapas nuevamente, ¿verdad? Una, los primeros no sé si 20 o 25, a 20 más o menos antes que llegue el gol de Luque. Creo que nosotros tuvimos buen juego, estábamos cortando ya el circuito de Luque, creo que fue más trinidense el que tuvo ocasiones en ese tiempo. Y después, bueno, hay cosas que por ahí te juegan emocionalmente también, ¿verdad? Un penal no cobrado, el gol aislado que convierte Magui, que la verdad que es un excelente jugador, que por algo es el goleador de Luque y está entre los goleadores del campeonato.
Entonces te quita un poco de partido, manejar un poquito mejor la ansiedad, así como vos decís. Cuando nos quedamos un poco partidos, Luque tuvo esas transiciones, esos contragolpes donde nos pudo haber convertido también otro gol. Así como nosotros también tuvimos para empatar, ¿verdad? Pero yo creo que son situaciones de partido donde no es fácil también manejar un penal donde le llaman el VAR al referee y no te cobra, después justo te recibió otro golpe. Entonces son situaciones que por ahí hay que trabajar, hay que manejar, porque creo que nuestro mejor momento de ese segundo tiempo lastimosamente nos convierte Luque, ¿verdad? Por una desorganización también que quedamos, creo que metido, quedó Agustín ahí con Magui dentro del área prácticamente, y bueno, ahí ya es difícil y giró y justo parece que pasa abajo de la pierna Agustín y viene el gol, ¿verdad? Damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias a todos.